buenas tardes, estamos de regreso, soy Juan Francisco Miranda y me acompaña como toda la semana Gabriel Vega, Eduardo Manzanares y Hernán Ferreira para analizar el acontecer regional y nacional. Estábamos en el primer bloque hablando de la importancia del cargo de gobernador regional y también de lo que significa la elección de candidato a la convención constituyente o convención constitucional, como se le quiera llamar, y que abre la puerta también para poder participar no solo desde la política tradicional de los partidos políticos, sino que también al mundo independiente a través de alguna serie de facilidades que se ha dado precisamente para que se inscriban distintas candidaturas. En eso, Hernán, tú cerrabas y yo te preguntaba que tú estabas disponible a ser candidato, pero también tu partido, y no sé si alcanzaste a terminar. Me gustaría escucharte para dar el cierre del punto, y le quiero preguntar a Eduardo al respecto de su mirada, y ahí yo los quiero llevar a la noticia de la semana en términos de lo que está terminando, que tiene que ver con este segundo retiro del 10% y todo lo que eso conlleva y lo que significa y que es parte, yo diría, de lo que nuestra comunidad está esperando. Hernán. Te estaba, digamos, hablando sobre una cosa es lo proporcional y otra cosa es la paridad, son cosas distintas, digamos, que un sistema, esta paridad como está dada, creo que va a dejar mucha gente desencantada, lamentablemente, y la gente se está dando cuenta después que el sistema no era tan justo, digamos. Eso para pasar a otro tema, digamos. Perfecto. Y en eso, Eduardo, tu mirada respecto al proceso también, corríjanme, pero a rato, esta semana han habido noticias una tras otra y uno a veces se queda con un dato. Siempre se habló de que, por ejemplo, en esta convención iban a haber cupos reservados para los pueblos originarios. Se hablaba la posición de 24, era el mínimo, pero el gobierno se abría una posibilidad de ser 18. No sé finalmente que está en trámite de esta última de las modificaciones o temas pendientes que está de cara a la elección de abril. Tu mirada, Eduardo, respecto al proceso de la Convención Constitucional, yo le explicaba aquí a Hernán y a Gabriel, el mundo independiente hoy día puede armar listas, cosa que hasta antes las elecciones de concejales, como por ejemplo, o parlamentarios, donde el mecanismo de elecciones es el proporcional, no se podía, hoy día se abre esa posibilidad, pero también los partidos políticos, y ahí al menos Chile Vamos declaraba su intención de un solo pacto, quienes formamos parte del pacto unidad constitucional o constituyente también entiendo que iríamos con un pacto entre varios partidos. ¿Cuál es tu mirada y principalmente el Partido Socialista? ¿Cuál es la importancia que le está dando a este proceso? Que es inédito, pero también se hace en forma paralela a la elección de alcalde y concejales y gobernador regional. Bueno, lo primero, rescatar obviamente el tema paritario. Por primera vez en la historia de Chile, ¿no es cierto?, va a haber una asamblea constituyente que va a estar, marca la redundancia, constituida de igual forma entre hombres y mujeres, ¿no es cierto?, de esos 155 convencionales. Esa es una primera mirada que yo creo que refresca la política y le da una capacidad, ¿no es cierto?, a esa asamblea constituyente de tener nuevas ideas respecto a un mundo que siempre ha estado dominado, por lo menos en la política, por los hombres. Y sigue siéndolo todavía. Es cuestión de ver la dificultad que se tiene para colocar candidatas. Lo segundo es que efectivamente a nivel mundial el reconocimiento de los pueblos originarios ha sido un tema que ha ido avanzando significativamente en Nueva Zelanda, en Australia, en el propio Estados Unidos y en algunos países europeos. Acá hay una dificultad porque efectivamente tenemos que entender que la gente que se asimila al pueblo mapuche es más de 1 millón de personas, de acuerdo a la última encuesta que hacemos. 1 millón de personas. Y concretamente mapuches hay más de 500.000, que 300.000 están en la Araucanía y otros diseminados en el territorio. A eso agrega de todo el resto de los pueblos originarios. De manera que la participación de estos pueblos en un medio de todo un conflicto que sigue vigente, ¿no es cierto?, en la Araucanía, a mi juicio es vital. Eso yo creo que ayudaría mucho a entender cuáles son la problemática basal del tema de la Araucanía, que no es solamente un tema de pobreza, no es solamente un tema de derechos ancestrales que han sido conculcados, sino que de pertenencia y de ser escuchado y de que se entienda cuál es la visión que tiene, o la cosmovisión que tiene el pueblo mapuche respecto a la nación. Ahora, una de las cuestiones que a mí por lo menos me produce ruido es el tema de los independientes. A veces por casualidad
los partidos políticos o los líderes de los partidos políticos de distinta denominación tendemos a tener cierta lógica de privilegiar el tema de los partidos porque somos los que hacemos la pega, si aquí no tenemos que cuestionarnos. De hecho, creo que leí un artículo de un señor Ferreira, ¿no es cierto?, que hablaba sobre el particular, y coincidí yo en varias de las cosas. ¿Sabe quiénes hacen la pega política, estimados compañeros que están en este programa? Los partidos políticos. Somos los que golpeamos la puerta en los puerta a puerta. Somos los que colocamos los apoderados de mesa para poder defender los votos. Somos los que presentamos permanentemente, ¿no es cierto?, candidatos del mundo rural, del mundo urbano, de las distintas componendas. Y resulta que hoy día los políticos son como unos parias que debieran irse todos para la casa. Yo creo que ahí tenemos un problema, porque estimados amigos, yo ese discurso lo escuché durante 17 años en la dictadura. El mismo discurso. Los políticos acá, los políticos allá, los politiqueros, etcétera. El mismo exacto discurso. Es típico de los discursos de las dictaduras el que se pretenda meter en un saco, porque hay corruptos obviamente en la política, a todos los políticos y a toda la política. El mundo, estimado, ha avanzado a la movilización democrática en virtud efectivamente de la existencia de los partidos políticos de distinta denominación. Es allí donde los valores comunes que tenemos de distintas personas logramos colocarnos, ¿no es cierto?, en el centro de la preocupación de la sociedad. Y lo que más me llama la atención es que la mayoría de los independientes que yo conozco hoy día en Magallanes fueron todos de partidos políticos. Entonces es como raro, es como que se hablan de independientes, y yo digo, ¿independientes de qué? ¿De qué son independientes? ¿Son independientes de la religión? ¿Son independientes de la filosofía? ¿Son independientes de los poderes fácticos? Algunos, esos que se denominan, ¿no es cierto?, independientes, no tienen ninguna relación con el poder económico, o ninguna relación con las Fuerzas Armadas, o ninguna relación con las iglesias. Falso. La diferencia es que los partidos políticos tienen una visión propia, ¿no es cierto?, y tienen la capacidad, ¿no es cierto?, para amalgamar valores comunes. De manera que yo, la verdad es que ahí tengo un conflicto que no logro resolver. Lo que ha hecho el partido, en todo caso socialista, espero que todos lo hagan, es que nosotros hemos guardado una cantidad de cupos para los independientes de verdad, como dice por ahí un eslogan de una radio, pero que tengan obviamente valores similares a los que tienen los socialistas, porque tampoco se trata de meter a cualquiera para adentro. Ahora, por supuesto, respetando y resguardando su identidad y su independencia en el sentido más estricto. De manera que yo creo que ahí hay un tema que está pendiente. Ahí, si me permite, solo a modo de comentario, un punto interesante, y probablemente hoy día cueste que no es popular decirlo, pero más que por sobre todas las cosas, yo creo que lo que nos falta como comunidad es distinguir, porque ser militante hoy día se asocia por algunas personas en particular que están interesados que se asocia así, como que ser militante es como sinónimo de pecado, ser independiente es sinónimo de virtud. Y la verdad es que no es ni lo uno ni lo otro. O sea, personas inescrupulosas que ocupan los espacios para fines personales, hay desde militantes, pero también hay personas independientes. Pero también, Jota, los que corrompen, los que han estado metidos en el tema de las platas de Soquemí son independientes. No son militantes. Los militantes fueron los que fueron corrompidos, pero los corruptos originalmente son precisamente independientes del sector económico, qué sé yo. Por eso aporta la elección más importante que tiene que ver con esta convención constitucional, porque no solo es una elección para elegir autoridades por un periodo, sino que es para redactar una constitución. Creo yo que es súper relevante que nadie se sienta excluido de participar en esa convención constitucional. Por eso valoro el hecho de los pueblos originarios, valoro que personas desde el mundo de los movimientos sociales o sindicales también pretendan participar y concursar para poder estar ahí. También, por cierto, los partidos políticos, donde los partidos políticos, los militantes, en realidad, como toda persona, tienen muchas dimensiones en términos de lo que piensan. Es cierto que uno escribe una serie de pensamientos o una ideología, pero también hay otros factores que, en realidad, esto de catalogar a una persona solo porque o es militante o no es militante, creo que es una falacia. Lo que necesitamos es precisamente personas que tengan altura de miras, puedan proponer, por cierto, lo mejor para esta redacción de constitución, y en eso la única seguro es difundir, generar la mayor cantidad de espacios
para que las personas podamos preguntar, consultar, interrogar, y aquellos que quieran participar en esta elección puedan decirnos cuáles son sus posiciones respecto a lo que se va a discutir. Porque el peor de los casos, o un mal ejemplo, sería elegir a convencionales a esta Constitución y que después estas personas no les pregunten, no nos pregunten nunca más, o no nos consulten, no nos hagan partícipes del proceso, y finalmente terminemos eligiendo una persona sin saber qué es lo que realmente piensa y donde su voto va a ser crucial para definir la Constitución. En eso, Gabriel, nos queda poco rato, pero yo creo que nos vamos a ir en esto, en términos del tema. Hernán estaba pidiendo la palabra. Hernán, sí. Primero. Sí, pues, yo no sé si Eduardo, lo que dijo Eduardo me está interpelando, no, pero yo no entendí si era una interpelación, o está de acuerdo. No, yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijiste. Perfecto, pero obviamente tenemos diferencias, obviamente. Digámoslo, Hernán escribió en una columna en un diario de circulación regional, a eso se está refiriendo, me imagino, Eduardo, a lo que Hernán señaló. Sí, claro, y respecto a la importancia de los partidos políticos, la columna anterior, de la semana pasada, que se titula de la actividad política, habla de la importancia y de la esencialidad de los partidos políticos en una democracia. Entonces yo no desconozco eso, digamos. A propósito de algo que escribió Pablo Ortúzar, ¿cierto? Que si los partidos políticos no se tomaban en serio su actividad, elegían candidatos más populares, aunque no candidatos que no si siguieran su idea, pero que sí marcaban en encuestas, la gente no lo va a tomar en serio. Yo creo que hay una reflexión también profunda. Eso. Perfecto. Gabriel, te llevo a otro tema. Se está yendo la semana, el 10% ya se aprobó, con un límite perfecto de aquellas rentas de un monto, corrígeme, creo que es 1,5 millones o 2 millones de pesos de renta mensual, van a pagar un impuesto. Eso finalmente se aprobó y probablemente se están haciendo las gestiones para que antes de Navidad puedan cobrar a aquellas personas que decían retirar ese 10%. Durante el proceso de esto, ¿cuál fue la principal diferencia entre el proyecto 1, que nace de la Cámara de Diputados, y este proyecto del gobierno, que más allá de todo este proceso terminaron siendo, si no iguales, muy, muy similares? A ver, quiero aportar a la discusión anterior, que también no quiero dejar de hacerlo porque también en varios programas he hecho mi sentir respecto de esto, y a mi entender, aquí en Magallanes no tenemos buena experiencia con lo que se dice independiente, porque finalmente las coordenadas donde se toman las decisiones terminan siendo el living de la casa de una familia, y esa cuestión sí que no la podemos permitir. Yo estoy consciente de que la política y los partidos políticos nos hemos disociado mucho del sentir ciudadano, y ahí está nuestra pega, pero no podemos renunciar a hacer política. Yo no creo que esta beatería por lo independiente nos hace mal a nosotros mismos, es ponernos candados por dentro y renunciar a ese diálogo público que nosotros debemos proponer, porque finalmente yo, que soy un amante de la libertad y de la libertad de asociación, y que respeto mucho a todos quienes participan en gremios, en asociaciones vecinales, en clubes deportivos, en todas esas distintas instancias, con todo el respeto y cariño por la actividad que tienen, esos terminan siendo intereses particulares y no el interés público del debate público que sí proponen los partidos políticos. Ahora, al punto, perdón lo impopular que acabo de decir, pero a mi sentir es muy cierto. El nuevo 10% es muy parecido al antiguo, pero tiene una singular diferencia que yo la tengo que hacer ver, sobre todo respecto a lo que estamos conversando y sobre todo a algunos proyectos de oposición respecto de la propia Convención Constitucional. ¿Se imaginan que el Parlamento se pone chúcaro en abril del 2021 y cambia reglas constitucionalmente para el proceso constituyente? Creo que en parte también se estaba resguardando una vía institucional que parte del presidente de la República, y que no puede partir del propio Parlamento en muchas ocasiones, y que tiene que cuidar
si vamos a tener por este último año y medio esta constitución, resguardar de que esa vía institucional sea protegida a favor de la siguiente. La legitimidad es súper importante y si es que ya hay parlamentarios que andan diciendo de que pudiésemos cambiar la regla del quórum, siendo de que ya hay un proceso iniciado, siendo de que el plebiscito fue contundente, su resultado fue contundente, y se corre el riesgo de que ya durante la convención a algunos de los parlamentarios no les esté gustando el resultado y empiecen a legislar por iniciativa propia respecto de eso. Aquí hay que defender la institucionalidad. Y yo creo que lo que hizo el presidente fue eso, a riesgo de llegar al mismo proyecto, perfecto, pero fue por la vía institucional. Eduardo, tu mirada, este segundo proyecto que nace como una reacción a la base del proyecto que nace en la Cámara de Diputados, finalmente terminó siendo muy parecido, y la única diferencia es que como lo promueve el Ejecutivo, se cae el argumento de que sería inconstitucional porque eso tiene que ver con recursos. Es que eso no es cierto. ¿Cuál fue tu balance de todo este proceso? Mira, yo creo que, bueno, finalmente el balance es que la gente va a tener su 10%, que es lo que finalmente se interesaba. Pero vayamos al fondo del problema, ya que se está tratando, ¿no es cierto?, de ocultar los problemas de fondo que tuvo este proyecto para el gobierno. Primero, yo creo que es un proyecto acomodaticio para resguardar una debilitada unidad, ¿no es cierto?, del oficialismo. No nos olvidemos que en la Cámara de Diputados el proyecto original, ¿no es cierto?, que había nacido ahí tuvo un 70% de apoyo y muchos parlamentarios de Chile Vamos apoyaron ese proyecto. Lo que tuvo que hacer el gobierno, ¿no es cierto?, es prácticamente inventar a última hora un proyecto muy similar que todos sabíamos a dónde iba a llegar, a pesar de la paramaya que hizo el ministro Briones, ¿no es cierto?, de intentar, ¿no es cierto?, colocarle algunas cortapisas que al final tuvo que ceder. Finalmente es un proyecto igual. Y si hablamos de constitucionalidad, no nos volvemos que el principal argumento que tenía el gobierno era que los fondos de la AFP no pueden ser usados para otra cosa que no sea para las jubilaciones. De manera que el argumento de la constitucionalidad se cae por sí solo cuando el propio gobierno está ahora reconociendo que sí se puede hacer o que lo va a hacer. Y ahí no hablan de inconstitucionalidad. Entonces, yo creo que no le quedaba otra cosa al presidente Piñera, que echar a andar este proyecto, porque si no colocaba en serio aprieto la futura gobernanza, ¿no es cierto?, de Chile Vamos, porque habían intereses electorales muy fuertes aquí presentes. Pues sí, ¿qué iba a pensar la gente que en su mayoría quería, ¿no es cierto?, este 10%, porque no le ha llegado la ayuda que el Estado debiera haber tenido en su oportunidad? Iba a castigar, pero fuertemente, los propósitos electorales, ¿no es cierto?, de Chile Vamos. Y ese es el trasfondo que obliga al gobierno, ¿no es cierto?, a decir, hagamos este proyecto, dejemos de lado el tema de la constitucionalidad, ¿no es cierto?, de que estos fondos, por el mismo decreto, ¿no es cierto?, que está hecho, no permite que sea usado para otras cosas que no sea para las jubilaciones, hagámoslo igual, pero salvemos esta debilitada unidad que tenemos y démosle un respiro, ¿no es cierto?, a los futuros candidatos, ¿no es cierto?, de Chile Vamos en el momento en que esto se resuelva. Yo creo que esta fue una derrota estratégica del gobierno y de toda la valoración económica que está detrás del gobierno. Una derrota estratégica, ya lo he explicado en otros programas, porque finalmente lo que todos sabemos es que gran parte de estos fondos sirven para sostener la economía, ¿no es cierto?, de las grandes empresas en este país y de otros países igual, ¿no es cierto?, que se nutren del esfuerzo de los trabajadores que colocamos platita, ¿no es cierto?, en la AFP para que se las presten a estas empresas y para que hagan sus negocios. Eso hoy día quedó en cuestionamiento y yo creo que está presente ahí, ¿no es cierto?, el desfonde, ¿no es cierto?, del tema de la AFP. Oye, Hernán, ¿y tu balance desde el punto de vista de todo este proceso legislativo que para miles de familias en Chile era algo que estaba esperando y que están esperando con ansiedad porque los problemas existen? Hay familias que tienen problemas y están viendo problemas y esto pudiese ayudar a muchas de ellas. ¿Cuál es tu balance final de este proceso que para quienes lo seguimos lo entendemos, o ahí lo que significó aprobar en uno, rechazar en otro, entendíamos el juego que hay, pero para la comunidad en realidad cuesta entender cómo dos proyectos paralelos finalmente
al principio parecen muy diferentes, pero al final terminan siendo muy, muy parecidos, sino idénticos, y siendo solo el matiz diferenciador es que el proyecto del Ejecutivo o del Gobierno considera un impuesto para aquellas personas que tienen una renta desde un cierto valor hacia arriba. Esa es la única gran diferencia que hay en la práctica. ¿Cuál es tu balance final respecto a esto, lo que fue el 10%, que ya la próxima semana ya no será noticia? Sí, bueno, yo creo que este retiro se hace, ¿cierto? Porque el primer retiro hay en ambos en realidad, pero especialmente el primero hay una gran necesidad económica de mucha gente, digamos, de mucha gente. Y se recurre a un sistema, a una idea que no es las mejores, ¿cierto? Estaba leyendo, fíjate que en Perú pasó lo mismo, digamos. En Perú también, que también tiene un sistema de AFP, que si no es cierto, no es obligatorio como acá, pero también tiene un sistema de AFP. También el Congreso, ¿cierto?, pide, ¿cierto?, y legisla para que se retiren fondos. Y el gobierno, que es de centro-izquierda, se opone. Fíjate qué curioso. El gobierno de centro-izquierda en Perú se opone. Porque en el fondo lo que hace es que el sistema, ¿cierto?, se debilita. Y lo que acá se está recordando, más allá de lo que diga Eduardo, porque a veces siempre me llama tanto la atención que habla como en tercera persona, como que si fueran otros los que gobernaron 24 años, ¿cierto? El Partido Socialista gobernó 24 años, digamos, y la solución que tuvo el Partido Socialista para la AFP era una AFP estatal. Esa era la solución, una AFP estatal. Entonces ahora aparece con que está todo malo y los grandes capitales y con ese discurso ya añejo, era en el 60, digamos. Pero ¿cuál es tu balance respecto al 10%? No, pero igual es que son puntos porque van quedando, esas cosas van quedando y la gente hay que aclarar los puntos, ¿no? Y no oscurecerle. Entonces el balance está en que, como tú bien dices, fueron muy parecidos ambos proyectos, ¿cierto? Y al final el gobierno tuvo que ceder con una cartapisa, tratando de poner impuestos, el pago de impuestos, y ahí se entrampó en parte de eso. Pero al final, el 10% el segundo 10% se hace realidad. No es lo mejor, pero el gobierno hizo un gallito que de repente no le convenía hacerlo porque tiene un Congreso en contra absolutamente, y esto de poner impuestos más allá le generó también un ruido que era necesario, sabiendo que el Congreso le va a negar la sal y el agua al gobierno. Eso. Bien, pues amigos, Eduardo, Hernán, Gabriel, estamos concluyendo Pauta Semanal. Hoy día viernes 5 de diciembre, ya se nos está yendo el año. Esperemos que este año también se vaya con todos los efectos de esta cuarentena extensiva en el caso de Punta Arenas. Seguir solidarizando, apoyando a muchas de las familias que están colaborando con quienes menos tienen. Hay mucho problema en nuestra ciudad, en nuestra región, y por lo tanto en los días que quedan para este año, yo sé que los problemas no se acaban del 31 al 1 de enero, pero al menos desde el punto de vista de Comunito quisiéramos que este año termine pronto en términos de lo que han sido los efectos de esta situación inédita o poco común que hemos estado viviendo a nivel mundial, y desearle un buen fin de semana para que podamos tener la próxima semana mejores noticias. Que tengan muy buenas tardes, buen fin de semana, hasta la próxima. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales.